Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino que en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. Gloria a Dios. En este nuevo día, agradecemos a cada uno de nuestros oyentes por su fidelidad y el deseo de seguir conociendo al Señor mediante su palabra. Dando también la más cordial bienvenida a los oyentes que recién se unen a los estudios. Encomendamos también, por favor, seguir orando por el Ministerio Libertad y compartiendo los estudios con más personas de su entorno. Apóyenos siempre con un like de aceptación para seguir al aire y seguir difundiendo la verdad y el Evangelio de Jesucristo. El Señor quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén. Sí, Señor. Hoy nos enfocaremos al resumen de los temas más importantes que Jesucristo describió. Por favor, casi ya al final de su ministerio, acompáñenos en el libro de Juan, capítulo 12, versículos 44 al 50. Como vemos, de una forma increíble, el Señor hace un breve resumen de los temas más importantes de este Evangelio, al mismo tiempo que presenta una invitación para que todos depositen su fe en Él. La puerta queda abierta para que cada persona tome una decisión, sin ignorar, por supuesto, las implicaciones que ésta tendrán en la eternidad. Por lo tanto, su mensaje sigue vigente, trayendo salvación a quienes creen en Él o siendo su juez en el futuro para aquellos que lo rechacen. El Señor, quien toma la palabra para hacer una recapitulación de las declaraciones esenciales que había venido haciendo a lo largo de todo su ministerio público. ¿Cuáles son? El Hijo es la revelación del Padre. Luego, Jesús vino como la luz del mundo. Rechazarle implica morar en las tinieblas. También, Cristo no vino como juez para condenar al mundo, sino como su Salvador. Luego, quien rechace las palabras de Cristo será rechazado por ellas. Cristo no habló sus propias palabras, sino las que el Padre le había dado. Y luego, el mandamiento que el Padre le había dado traería vida eterna a los hombres. Hemos leído que Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió, y el que me ve, ve al que me envió. No sabemos el momento exacto en que este discurso fue pronunciado, ni tampoco quiénes estaban presentes, pero no hay duda de que lo que el Señor iba a decir se revestía de la mayor importancia. Por eso comenzó llamando la atención de todos, alzando la voz. Jesús clamó y dijo. Solo en dos ocasiones más el Señor alzó la voz en este Evangelio.
Notemos, por ejemplo, que en la primera ocasión señaló que él no había venido de sí mismo, sino que había venido enviado del Padre, subrayando así el origen divino de su misión. Y en la segunda afirmó con fuerza que cualquiera que creyera en él recibiría el Espíritu Santo, mostrando el resultado de su misión. Y ahora vuelve a alzar nuevamente su voz por tercera vez y última vez, a fin de que presten oído a todo lo que durante varios años de ministerio les había estado diciendo y tomen la decisión correcta. Sin duda hay un tono de urgencia y de insistencia que ellos debían tener en cuenta para su propio bien espiritual. A continuación afirma que él había venido del Padre y que por lo tanto sus enseñanzas eran de Dios. El que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Creer en Cristo no era creer en Él solamente, sino también en aquel que le había enviado. Claro, esto mismo se podría decir también de todos los profetas. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel no quiso escuchar lo que el profeta Samuel les enseñaba, Dios le dijo: no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado. Primera de Samuel 8. Pero si era grave rechazar el mensaje de Dios entregado por medio de un profeta, mucho más lo era rechazar a su propio Hijo. Notemos lo que el Señor añadió a continuación: y el que me ve, ve al que me envió. Evidentemente, esto era algo que no se podría decir de ningún otro profeta. Y es que Cristo era mucho mayor que cualquier profeta. Él es Dios hecho hombre. Si creer en Cristo era creer en el Padre, y si ver a Cristo era ver al Padre, entonces Jesucristo tenía que ser igual al Padre. Con esto se enfatiza que tanto el Padre como el Hijo comparten la misma dignidad divina, así como la unidad en la obra que realizan. Si un profeta y un apóstol o un ángel hubieran dicho algo parecido, habría sido considerado como un blasfemo, pero no así en el caso de Cristo. Por lo tanto, dada esta unidad absoluta entre el Padre y el Hijo, se desprende que es imposible creer en el uno sin creer en el otro. Esto era lo que una y otra vez había estado diciendo a lo largo de todo su ministerio. Y aún volvería a repetirlo en el aposento alto. No se conoce a Dios si no se acepta a Jesús. No hay otro modo de conocer al Padre si no es mirando a Jesús. Por lo tanto, toda doctrina que sostenga que el Hijo no es Dios está negando lo que el mismo Señor Jesucristo enseñó. Ahora bien, en cuanto a la frase, el que me ve, ve al que me envió, no puede significar que aquellos que veían físicamente a Cristo podían ver del mismo modo al Padre. Del Padre se dice que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. En este sentido, el Hijo era el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Con todo esto, queda claro que Cristo es la única revelación plena de Dios y también que toda idea sobre Dios que no sea compatible con lo que Jesús dijo o hizo es falsa. Así pues, rechazar a Cristo implica rechazar al Padre y creer en el Padre implica creer y seguir al Hijo. Jesús vino como la luz del mundo. Rechazarle implica morar en las tinieblas. Y a continuación proclama nuevamente el propósito de su venida a este mundo, para que todo aquel que en él cree en mí no perezca en tinieblas. Como vemos, una vez más utiliza la imagen de la luz y el sol en contraste con las tinieblas y la noche. Él vino a un mundo lleno de tinieblas y pecado para traer luz y vida al género humano. Amado amigo, un detalle muy importante es que el Señor no impone la fe a nadie. Notemos que se subraya la libertad que Dios da al hombre para tomar una decisión.
Cristo vino a enseñar e iluminar el camino por el que el hombre puede llegar a Dios, pero no obliga a nadie a andar por él. Dios es bueno y desea que todas las personas, sin distinción, procedan al arrepentimiento y sean salvas. Por eso apela una y otra vez a sus conciencias, mostrándoles su amor, pero no les impone la gracia de forma irresistible. Lo que sí hace es establecer las condiciones para la fe y les advierte seriamente de las consecuencias que cada decisión tendrá sobre la persona. Importante para cada uno de nosotros el poder realmente tomar la decisión más importante de una persona: ¿dónde vamos a pasar la eternidad? Hay una sola manera: aceptando a Cristo y viviendo cada día con Él. Amén. ¿Quién